Hola, soy Emanuel Álvarez, psicólogo clínico y máster en psicoterapia. Y yo, Rocío Gambra, comunicadora y divulgadora de contenido de País Lobo Podcast. Y Y esto esto es es Las Las prisiones prisiones de de la la mente. mente. Lo logramos a la Excelente, primera, totalmente excelente. conectados. Estoy muy contento. ¿Sabes ¿Sí? por qué? Bueno, aparte que vengo saliendo resfriado, acá es temporada invernal, por lo tanto vamos saliendo de eso hace poquito, Ujú. pero estoy muy contento también por cómo ustedes nos fueron contando, cómo nos iban escuchando realmente en el auto, en sus casas, y estoy muy, muy emocionado de sus mensajes. Gracias a cada uno de ustedes. Es muy emocionante, ¿verdad? Mm. Saber que los estamos pudiendo ayudar con herramientas, pero al mismo tiempo con apoyo, o inclusive algunos me decían que se sentían hasta acompañados por nosotros durante el proceso, ¿verdad?, de escuchar el podcast. Buenísimo, porque por eso lo estamos haciendo para cada uno, ya con uno de sus mensajitos nos sentimos contentos, los varios que llegaron nos invitan a seguir en esto y no nos vamos a quedar pegados, sí, aquí vamos Así es. directo al grano porque el tiempo es muy cortito el que tenemos, así que vamos a partir el caso de hoy presentándoles cuál es el caso clínico que vamos a contar hoy día y el tema que a tratar, que es la soledad. Bueno, les cuento. Ana es una mujer de 40 años que ha estado luchando con pensamientos persistentes de soledad. Va- Ha experimentado dificultades para establecer y mantener relaciones significativas y se siente a menudo desconectada de los demás. Ana ha decidido buscar ayuda profesional porque estos pensamientos de soledad están afectando su bienestar emocional y su calidad de vida. Ana describe que desde su adolescencia ha sentido una profunda sensación de soledad incluso cuando está rodeada de personas. Tiene una tendencia a pensar que nadie la comprende verdaderamente y que siempre está destinada a estar sola. Ana se siente excluida y rechazada, lo que contribuye a su creencia de que no es digna de amor y de amistad. Estos pensamientos de soledad constante han llevado a Ana a evitar actividades sociales y a aislarse aún más. Se siente ansiosa en situaciones sociales y tiene dificultades para abrirse emocionalmente a los demás, lo que refuerza su percepción de que está condenada a la soledad. Mm. Qué heavy, qué heavy. Sí. Pero, ¿sabes qué? Acá estaba buscando, porque todos los capítulos vamos a ver personas que conocemos todos y que se relacionan a esto. Ujú, Y lo primero que me llamó la atención, la primera pregunta que tengo, querido Manuel, ujú. ¿qué diferencia esta sensación de soledad de la depresión? ¿Es Mm. lo mismo o es distinto? Sí, mira, lo que pasa es que en el estado depresor hay una predominancia, obviamente, de la tristeza, pero también de anedonia, ¿verdad? Falta de placer, como también diversas sensaciones que se van complementando. Para poder tener depresión, tú tienes que tener ciertas características o criterios que se llaman criterios diagnósticos, y uno va como haciendo casi un checklist si tú vas cumpliendo, Ok, ¿ya? Este set de síntomas, de alguna manera, tienen que estar todos o ninguno, ¿vale? ok. Si uno los tiene, se detecta depresión. Y uno de los síntomas, ¿verdad? Ese es el aislamiento social que se asocia a la soledad, ¿ya? Que Ok. por eso son ¿Eso como sería muy, como un síntoma de la claro que depresión? sí, son como es claro, hay como una cercanía, ¿vale? De Mm. aquel proceso de aislamiento social. Y por eso que uno comienza a producir o a animar a la persona que comience a tener contactos sociales. Pero como te decía, sí, po, es parte de un espectro, ¿verdad? De un síntoma dentro de un diagnóstico, ¿vale? Pero forma parte del proceso de soledad, el darse cuenta que uno comienza a deprimirse, ¿ya? Ok. Porque comienza a escucharse más. Y ese es el proceso, ¿ya? Que uno comienza a ver más allá de lo que está viviendo, y ese es el problema, porque comienza a ver un futuro desesperanzador. Si te fijas, Ana comienza a sentirse desconectadísima de los demás, y eso comienza a generar desesperanza, y comienza la persona como a bajonearse. ¿Por qué? Porque realmente nadie me quiere, no tengo valor, y comienza a boicotearse a sí misma. Ok, o sea, sería como, en verdad no sé si esto es el huevo o la gallina, porque en el Claro. caso de la depresión, de repente es como, empiezan y te dan pastillas, por ejemplo, pero en el caso de la soledad, es como un primer síntoma de que puedo caer en esto. ¿Cómo se relaciona? Claro, mira, por ejemplo, la soledad se puede ver en varios trastornos de salud mental. Uno de ellos puede ser la depresión o inclusive, por ejemplo, la ansiedad social,
Ok. ¿ya? Puede ser, por ejemplo, la agorafobia también, que son, para que lo entendamos bien en español, la agorafobia es como este miedo de espacios abiertos y o aglomeraciones abundantes de gente. Entonces, para evitar estas aglomeraciones yo me aíslo. Mm. La soledad puede estar en varias cosas, pero no necesariamente va a ser un diagnóstico. Y eso era lo que yo me encontraba con mis pacientes. Ok, a ver, explícame eso. Porque mira, de repente había gente que tenía algunos criterios depresores, ¿ya? Mm. Pero no tenía depresión ni siquiera leve, sino que lo que más la atormentaba era la soledad, como el caso de Ana. Ella no tenía depresión, aunque el caso suene como muy, ¿verdad? Mm. Característico de los estados depresores, pero no, ella no cumplía ni siquiera con la psicometría, que son los test, ¿no es cierto? No cumplía con los criterios de observación que uno hace como clínico, ni tampoco en el manual, de que decía que sí o no tenía. Y era como impresionante. Entonces yo me empecé a encontrar con personas que experimentaban soledad, pero sin un trastorno. No había ansiedad social, no había agorafobia ni depresión. Entonces era como, entonces, ¿qué hacemos? Y ahí generé Mm. estrategias para afrontar la soledad sin un diagnóstico, es decir, cómo yo la enfrento sin necesariamente tener algo que es patológico. Oye, súper bueno. De hecho, es uno de tus capítulos, el segundo capítulo del libro, Las Así prisiones de es, la mente, justamente porque al final esto no es que tengas un trastorno, o sea, que así necesites es. medicamento o algo a largo plazo, sino Ujú, cómo, y es lo que vamos a ver hoy día, qué herramientas podemos ocupar cuando tenemos esta sensación de soledad o nos impide hacer otras cosas, porque claro. cuando hablamos de prisión es algo que nos mantiene en un solo lugar y no nos deja avanzar. Así es. Entonces, en este sentido, la soledad, bueno, siempre les traíamos acá distintos artistas que han sufrido con eso, personas de la farándula, podríamos decir, para ser más entretenida esta cuestión, pues si no, nos leemos un manual y un libro, pero Claro. claro, porque acá había una canción que a ti te Ajá. llamaba mucho la atención de Sí. parte de Justin Bieber, ¿y por qué? Porque este sentido de yo soy, o sea, no creemos que estas personas que están tan rodeadas de gente Mm, efectivamente tienen la sensación de soledad. claro. Pero en lo que yo me dediqué a buscar, habían varios artistas que tenían Mm, esto, que en el escenario eran el personaje, mm, eran lo que representaban hacia afuera. Entonces hay muchas claro. veces que hay personas que son muy extrovertidas Ujú, o que tienen mucha situación de liderazgo, ujú. pero muchas veces tienen este síndrome del impostor también, Claro que sí. porque no sienten que este personaje no son realmente ellos Mm, y tienen que cumplir esa expectativa. así es. Y si te das cuenta, en la canción Lonely, a mí me acuerdo que eh, Lonely, esa es la canción. cuando yo la vi, es muy, obviamente, emocional, pero al mismo tiempo, a mí esta prisión me pega muy fuerte. Cuando hicimos el Mm. lanzamiento del libro, ya que como copucha entre los tres, tú que me estás escuchando y nosotros dos, me preguntaron cuál había sido mi prisión mental más potente. Oye, Ujú. esa pregunta fue como muy Al directa, hueso. directa, y yo dije, oh, dije, ¿qué voy a responder en esto? Porque la verdad, más de alguna me tocó en algún momento, pero la soledad, esta prisión, yo la voy a entregar hoy día con mucho cariño en las herramientas, porque fue una de las que yo más experimenté. Y la gente le cuesta, porque si se dan cuenta o ven el programa, yo soy muy extrovertido, o sea, soy con mucha energía, yo disparo mucha Mm. energía. Y por eso estos artistas me hacían sentir identificado, y a mí, Justin Bieber, ¿verdad? Me hacía como, oh, sé lo que sientes, mucha Mm. gente rodeado, pero mi cabeza no lo entiende y me hace sentir solo. ¿Por Mm. qué? Y ahí comenzó mi investigación y es lo que vamos a ver en este capítulo. Ya, a ver, cuéntame, porque no me aguanto, por favor. Ok, bueno, partamos definiendo la soledad. Yo sé que va a ser como muy obvia, pero mira, hay una particularidad en la definición de soledad. La soledad es una forma de aislamiento de vínculos interpersonales y un estado en el cual uno realmente es. Y esa particularidad, podríamos estar hablando de verdad 1 hora y media de lo que uno realmente es. La soledad, cuando es soledad que incomoda, es cuando hay un proceso de autorrechazo de lo que uno es, que tiene mucho que ver con el programa anterior. Eso mismo te iba a decir, me acuerdo de la vieja criticona que tenía Así que te es. decía acá atrás. Y lo pueden revisar todo en el Claro. programa anterior. Y hablamos del autoestima y de cómo tener una Así es. autoestima fortalecida. Así Sí, es, ya. correcto. Entonces, Y si te das cuenta, disculpa, si te das cuenta, lo que uno realmente es, a veces uno lo rechaza. Por eso que cuando uno está solo, ¿qué hace? Ruido. ok. Y se pone a ver series, se pone a hacer ruido, Evades. evade lo que uno realmente es. Porque Mm. cuando hay silencio, yo cultivo mucho el silencio, ¿ah? Es algo, una de las herramientas que me ha ayudado muchísimo. Es como enfrentar el silencio, estar allí, habitarlo, porque muchas personas huyen del silencio, huyen de Mm. esos momentos. Y si te das cuenta, ahí es donde comienza el susurro de lo que uno de repente porta.
Lo que no quieres escuchar. Así es. O Ok. viene el pasado a decirte, oye, aquí te equivocaste, o este fue tu error, o viene el futuro a decirte, oye, ¿qué va a pasar con este tema? No lo has solucionado. Y ese abrumar Mm. de la mente evita o comienza a hacer tanto ruido que no te das cuenta que hay un es detrás de ese ruido, Ok. que es lo que somos nosotros. ¿Cachai? Ujú. Y eso, para los internacionales, ¿cachai? Me entiende, ¿ah? Un chilenismo. ¿Me entiendes? Entonces, ese proceso es súper significativo, Mm. porque ya en la definición hay una herramienta. Y aquí hay una frase que te voy a dar que es súper Ujú. clave en torno a la soledad, que es, nunca estás solo cuando realmente estás contigo, Ok. ¿ya? Claro, puede sonar súper cliché. A ver, Ajá. dame la bajada, por favor, de eso. Mira, la bajada tiene que ver con que cuando tú entiendes que tú eres una persona digna de estar y de ser amada, porque si te fijas, Ana, lo que Mm. sentía era que no era digna. Y es porque cuando estaba sola, el ruido del pasado abrumaba lo que era. Ok. Entonces no había una resignificancia. Y esto es lo importante. ¿Sabes de lo que me acordé? Ajá, Del capítulo pasado cuando decíamos darse el permiso para cometer errores, que así eran es. Ajá, nuevos correcto. reaprendizajes, ¿cierto? Sí, pues. Y si te das cuenta, Ana, lo que decía era destruirse y boicotearse el yo en la soledad. Porque la soledad te deja a merced de tu propia cabeza. Y ahí Mm. está el peligro. Y ahí está lo que de repente nos damos cuenta que da como un sistema de atraparse. ¿Ah? Porque si te das cuenta, hay dos tipos de soledades. Eso igual es Ya, a importante. ver, vamos bien. Hay clasificación de dos tipos de soledad. Está la soledad impuesta y la soledad voluntaria. Ya. De estas dos, la que nos vamos a concentrar hoy día es en la impuesta. ¿Cuál es la voluntaria? Por ejemplo, una monja en un convento. Ok, ¿Ya? que yo escojo estar sola, Así voluntariamente es. me aíslo. Los monjes tibetanos que se van a las montañas, Ok, ¿verdad? A meditar horas y horas y están solos. Esa es una soledad voluntaria. Yo la busco, ok. ¿de acuerdo? Ujú. Y hoy día el capítulo se va a centrar en aquella soledad impuesta, que es cuando no queremos estar solos, pero lo estamos. Este capítulo nace en terapia, ¿verdad? De COVID, cuando estábamos en tiempos de COVID, Uy, y la soledad fue impuesta. correcto. Y muchos se encontraron en sus departamentos y se empezaron a dar cuenta que lo que realmente son no les agradaba. O realmente se sentían incómodos estando con ellos mismos. Ok, entonces, si tenemos esta soledad impuesta, donde tenemos que mirarnos, o sea, yo creo que a lo mejor dentro de este proceso y este caminar también tenemos esa voluntad de decir, ok, ahora me voy a mirar. Así es. Ujú. Ya, y estamos en este proceso de que estamos solos o nos obligaron o nos queremos empezar a mirar y ver qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. O sea, lo primero es que somos conscientes de que si nos molesta estar solos es porque hay algo que no nos gusta, ¿o no? Y ahí es donde va la primera herramienta, que es la soledad es un regalo, es una herramienta que tenemos que comenzar a usar a nuestro favor. Si estás solo experimentando soledad, es un llamado de la vida a poder descubrir lo que tenemos que mutar, lo que tenemos que transicionar o lo que tenemos que trabajar. A ver, déjame anotar esto. Mutar, transicionar o Sí, trabajar. sí. Vamos, con cada una para poder entender. Mutar tiene que ver con algo que tengo, pero que es necesario evolucionar. ¿De acuerdo? Ok. Eso tiene que ver como con cosas personales. O sea, ¿Ya? lo que no me gusta tanto de mí me gustaría hacer de otra forma. Sí, por Ok. ejemplo, yo soy afectuoso, soy muy cariñoso y voy a estudiar eso de mí, porque lo quiero evolucionar. Ok, por ejemplo, en mi caso sería, yo soy muy impulsiva y de repente hago cosas de las que me arrepiento. Claro, y eso no es malo a la larga porque te ha permitido generar cosas, por ejemplo, pero eso hay que mutar. ¿Por qué? Porque tiene que evolucionar de alguna manera, no ser tan Ok. primitivo, ¿te fijas? Así Me- como, ¡pum! ¿Me entiendes? Así como Sí. a la impronta, sino que hay que irlo procesando. Ok. Y lo otro es transicionar, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que yo dejo algo. O sea, ya no soy eso, Ok. lo abandono. Eh, por ejemplo, yo antes era muy directo, Ujú. demasiado, ¿ah? Muy directo en mis cosas, y a veces se tildaba un poco de, casi como de ser tan directo que hería. Y yo dije, ok, no, estaba hablando cuando tenía 14 años, sí, ¿ah? Ya. Cuando era muy chico. Y yo eso lo transicioné. Ya yo dije, no, esto hay que dejarlo. Y corté eso en mi vida Mm. y lo transicioné hacia, por ejemplo, ser más benevolente, un poquito más compasivo al transmitir lo que pienso. Cosas así. Por lo tanto, la soledad es un llamado al trabajo introspectivo. Ok. O sea, si lo tomamos como eso, es mucho más fácil poder lidiar con esta sensación de soledad y poder condicionarla a mejorar aquellas partes de Así nosotros que no es. nos gustan tanto. Correcto. Y lo que hace eso es que la gente en la soledad se critica y ahí está lo malo, porque te dañas y te duele.
Mm. Entonces eso genera ruido y, no quiero estar solo, mejor voy a buscar cosas por hacer. Siento que es una herramienta súper útil. A mí las metas que he logrado en la vida, muchas veces nacieron en soledad. Porque, ojo, en la soledad, la segunda herramienta, reside un secreto que está la creatividad. Ujú. En la soledad nace la creatividad, porque decanta todo lo que has visto, oído e incluso pensado durante la semana o durante el proceso socioemocional, es decir, entre los dos, por ejemplo, ahora. Cuando yo me voy, me quedo en el auto solo, decanta toda mi creatividad, ¿te fijas? Y Mm. nacen ideas, y ahí está. Y es lo que yo le digo a las personas, estás solo, qué bacán, porque es un regalo. Van a nacer ideas nuevas, creatividad, van a nacer algo que no has visto antes. Claro, es que me da mucha risa esto porque me acuerdo que las mejores ideas de repente las tenía en la ducha. No sé si te ha Sí, pasado que es el momento ¿viste? en el cual uno está solo, no hay ruido de afuera y estás solo, Sí. solito contigo y de repente ¡pum! Cierto. O sea, muy buenas ideas. De hecho, antes Ajá. tenía como que agarrar el celular y lo grababa. Para que no Sí. se me olvide. Sí, igual tengo un auto chato, ¿no? Yo tengo mi auto chat en WhatsApp igual y ahí me mando mis propias ideas. Sí, esa es una buena herramienta, ya que Sí, cada uno ahora puede automandarse cosas y guardarlas ahí. Sí, es muy claro. buena idea. Y si te das cuenta, las personas cuando ven como una enemiga la soledad, yo les digo, no, les presento estas alternativas, ¿ya? Ahora, la tercera herramienta necesitamos a alguien que nos acompañe hoy día, que es una psiquiatra, ¿ya? Ya, Esta psiquiatra, y me disculpan los franceses si alguien me está escuchando que es de Francia, porque es de Francia ya, se llama María Francé Irigoy, ya. ¿ya? Así se llama. Francé Irigoy, y hizo estudios clínicos exclusivos de la soledad, ¿ya? Se dice así, ¿o no? ¿Tú, No tú sé, a sabes ver, yo más? creo que puede ser Marie France y el apellido ahí sí no tengo idea. Ya, Hirigoy, pero bueno, Irigoy, ya. Pero si lo quieren googlear es con Y, ¿ya? Irigoy. Si lo leemos así como es, en el español latino. sí. Y ella hizo estudios exclusivos de la soledad. Ella enfatizó en estudiar su vida a la soledad. Y ella acuña una definición que a mí me encanta porque nos ayuda a entenderla mucho más y nos da la tercera herramienta. Y es esta, que ella define la soledad como un sentimiento percibido como una noción subjetiva que se ve relacionada con las emociones de la melancolía y el tedio. Tranquilo, lo vamos a decir en español, ¿ya? Ya. Es un sentimiento percibido como una noción subjetiva. Y aquí estaba el problema de Justin Bieber, del Emanuel, ya de yo, y de muchas personas como Ana, que nos dimos cuenta al final que la soledad, el problema de ella no es lo que estamos viviendo, que es el aislamiento, sino cómo lo interpretamos. Ok, Como hemos dicho, el problema no es el problema, sino la interpretación del problema. ya. Cómo yo interpreto las circunstancias. O sea, el problema no es que esté solo en sí, sino porque Me siento me solo. siento solo. Ok, Ajá. y eso es lo subjetivo al Y final. eso es lo subjetivo y es lo que hay que pulir, porque las dos herramientas anteriores son herramientas que yo le llamo gafas de realidad, ya que son lentes, porque si tú cambias cómo percibes la realidad, cambia la realidad. Y ojo, esto no es psicomagia, ¿de acuerdo? Es como que la vida es feliz, oh, soy feliz, ¿ya? No es eso, Ujú. sino es una interpretación que es epistemológica, es decir, hay todo un análisis de la realidad, de cómo yo veo de una manera más científica lo que yo observo, es decir, menos neurotizada, en otras palabras en español, menos emocional Ok, y más racional. O ok. sea, ¿cómo son las cosas? O sea, lo primero sería yo me doy cuenta de que es una sensación y después voy Sí, a ver la realidad. muy bien. Y ahí sería, estoy solo porque en verdad no hay nadie que me entiende, que era una de las cosas que del caso que estamos revisando de Ana, que ella decía, nadie me comprende realmente. Ujú. Y ahí sería como desligarnos de esto y decir, Claro. efectivamente, nadie me comprende. Eso, muy bien, eso, excelente. Se está entendiendo perfecto entonces, porque es eso, es entrar a un cuestionarme que si realmente lo que soy está interpretando bien lo que veo. Ujú. Porque yo empecé a ver la soledad no como una cárcel, sino como un trampolín, por ejemplo. Y empecé a generar el libro, comencé a generar muchas cosas que empezaron a nacer en la soledad, porque me di cuenta que la soledad, y esta frase a mí me encanta, siempre se la digo a mis pacientes, la soledad es un llamado de la vida a cumplir tu propósito. Wow. Es un una tremenda carga para la sociedad, ¿o no? Sí, sí. Y Una cuando responsabilidad. es una gran responsabilidad Mm. porque comienzas a percibir y a darte cuenta que la soledad, de alguna u otra manera, sí, estás solo. A lo mejor
tu interpretación es que nadie te comprende, pero usa eso como herramienta, porque si nadie te comprende, compréndete tú entonces. Sabes que eso me pasa mucho y me relaciono mucho con lo que estás diciendo, porque cuántas veces sabemos que queremos algo, pero no tenemos idea qué es. Entonces, Así es. este momento de parar Ujú. y de estar solos con nosotros es saber y poder entender y ser consciente de quiénes somos Ujú. y qué es lo que queremos. Entonces me hace sentido tu frase del Claro. propósito. Sí, y si te das cuenta, convengamos que somos seres sociales. Ujú. Recuerda que estamos hablando de la soledad impuesta, que es cuando no hay más y estamos solos. Para aquellos estudiantes que están estudiando fuera de su ciudad, que están en otro país y están solos de alguna manera, ¿qué hago en esa soledad? Porque cuando estamos con personas y nos sentimos solos, también ahí tenemos que trabajarlo de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque con la definición, ¿no es cierto?, de la psiquiatra, tenemos que entender una diferencia, que esto es clave, Mm. ¿ya? Entre lo que siento y la emoción. Por eso es una interpretación subjetiva, intersubjetiva, que es como yo veo la realidad. Porque ella la define como emoción, perdón, como, sí, como un proceso, ¿no es cierto?, emocional, porque tienes que saber que lo que siento y lo que mi cerebro interpreta como emoción es diferente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los sentimientos es la interpretación de las emociones. En otras palabras, las emociones son rápidas, son Ok. fracciones de segundos, son muy breves. Las emociones vienen en segundos y se van, pero el sentimiento es lo que interpreto de esa emoción y el sentimiento puede durarme toda la tarde, por ejemplo. Ah, y aquí hay, me acuerdo haber escuchado una herramienta permite que salga esa emoción Sí, para que no te quedes pegado en ella. Al final es como que correcto. no te quedes pegado en ese sentimiento y Sí, puedas sentirlo, pero a la vez interpretarlo después. Entonces, ¿cómo sí, interpretamos esto? Es la herramienta de hoy, correcto. finalmente. Porque si te das cuenta, lo que siento, de alguna manera, la emoción, Ujú. va a ser rápida, me da pena estar solo. Ok, pero no te quedes ahí, que decanta hacia un sentimiento, porque el sentimiento es lo que nos duele realmente. Y se hicieron estudios clínicos, que aquí yo voy a atenerme, ¿verdad?, a que a finales del año 2017, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor descubrió un tipo de dolor, o definió más que nada, no lo descubrió si estaba, pero lo definieron como el dolor nociplástico, porque tengo muchos pacientes que me Ya. dicen: oye, ¿sabes qué? A mí me duele estar solo, pero un dolor literal, ¿ah? Ujú. Me duele aquí, como que y justo me apuntan como su pecho, me dicen, cuando me doy cuenta que estoy solo, me duele. ¿Cómo se me aprieta el corazón? Sí, esa frase, ¿verdad? Que se me aprieta el corazón. Y yo les digo, y que se hicieron estudios clínicos que te va a impactar esto, es que es muy emocionante. Yo esto se los quiero dar a todos antes de terminar el programa, porque el dolor nociplástico es aquel que la persona experimenta a través de los nociceptores, ¿verdad? Ya. Que son las células que interpretan el dolor. Por ejemplo, si ahora Mm. yo te Ya, pero no peñisco, me piñisques, no, ya. tranquila, tranquila, te imaginas ahí. Vamos a vivir en vivo, el dolor. En ese momento, este dolor nociplástico es que nace y no hay una fuente exacta que emite el dolor. Ok, o sea, lo sientes, pero no hay nada que te esté punzando. No hay nadie Correcto. que te esté piñiscando, pero sientes que te Sí, piñiscan. uno de los casos más comunes o conocidos es la fibromialgia, por ejemplo, ¿ya? Ok. Que es un dolor que no hay origen, pero duele. No Ujú. sé dónde, pero me duele. Ya. En ese dolor se tomaron de esas investigaciones y Eisberg, Lieberman y Williams y el año 2003 y luego Eisberg en soledad el año 2012 investigan el dolor por la soledad y descubrieron que el mismo camino que sigue el dolor físico es la misma ruta que sigue el dolor emocional por la soledad. O sea, no es tan loco decir cuando algo te pasa que emocionalmente que te duela algo en Sí. el cuerpo, es así, Es cierto. es cierto. ¿Para qué Wow. sirve esto? Como llevamos, y esto, ¿verdad?, es la última herramienta, como sobrellevamos el dolor dolor físico. Por ejemplo, si yo te hubiese pellizcado recién, ¿tú qué hubieses hecho primero? Ay, oye, ¿qué Sí. te pasa? ¿O Te no? tomas el brazo y te sobas, Sí, sí. es como, oye, ¿qué onda? Así como, me dolió. Si así tratamos el dolor físico, Ujú. de la misma manera hay que tratar el dolor emocional. ¿De qué forma? Expresándolo, es decir, determinándolo hacia afuera, Ok. sacándolo. ¿Y cómo? Sí, pero Manuel, tú me dijiste estoy solo, ¿cómo lo voy a sacar? Dialogando contigo, que es lo que duele, Mm. ¿ya? Mientras lo dialogamos, es decir, dialogar lo que me duele conmigo mismo, por eso que a veces ahí necesitamos compañía de Un psicólogo. un psicólogo de terapia, Mm. porque empezamos a darnos cuenta que hay cosas que me duelen.
¿Y cómo le hacemos el nanay? Como se dice en Chile, ¿verdad? Así como, Sí, o es más sureño esto, ¿ah? Pero sí. como Le hacemos cariño, efectivamente. hacerle el cariño al dolor es en primer lugar dándonos cuenta qué nos duele, ¿ya? Como concientizarlo. Y la manera en que nos abrazamos a nosotros mismos es entendiendo que lo que estoy interpretando a veces no es lo correcto y cuestionar más. Yo siempre digo, las preguntas correctas resuelven los casos. Por lo tanto, las preguntas correctas en soledad van a hacerle el nanay necesario a la El soledad, cariño el cariño. a eso que nos duele y nos molesta, y nos quedamos con estas herramientas el día de hoy en el cual podemos identificar Así para es. mutar, para transicionar y poder encontrarnos con nosotros mismos y Correcto. encontrar nuestro propósito finalmente, Sí. y con eso quedarnos más tranquilos en soledad. Bueno, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, Emanuel. Ya todos nuestros amigos que se sumaron a ti, que nos estás escuchando el día de hoy, te invitamos a que nos esperes al capítulo 3, ¿no? Sí, se viene muy, muy bueno. Estamos muy contentos de ya ir como afianzando esto y dar herramientas que es lo más importante. Así que gracias por escucharnos durante esta jornada.